dimensiones y el alcance, y un poco también en función de la unidad que tanto proclamamos. La idea era ampliar el horizonte para que otros compañeros pudieran sumarse, compañeros y compañeras. La corriente judía nacional y popular está conformada por algunos compañeros que están, y compañeras que están aquí, otros hoy no pudieron venir, y por supuesto que los invitamos a sumarse. La corriente está en la red de construcción ciudadana recientemente, y hace unos días se nos sumó un israelí, Diego Sileta, que fundó la filial israelí de la corriente, aún teniendo en cuenta que nos definimos como no sionistas, ¿sí? No somos antisionistas, no podemos ser antinacionalistas por nuestra condición de nacionales y populares, con lo cual lo hemos sumado desde esa condición. Él se considera un socialista revolucionario. Bien, tenemos aquí presentes a nuestros expositores. Lo tenemos a Jorge Alperín, muchos de ustedes lo conocerán por sus participaciones. Con sus participaciones en el programa de Polimeni, ¿no es cierto? Periodista. Lo tenemos a Dardo Esterovich, vicepresidente del llamamiento de los argentinos judíos, presidente del ejercicio de Convergencia, director del periódico Convergencia, ¿sí? Patricio Brodsky, uno de los coordinadores de la corriente judía nacional y popular, miembro del Partido Comunista, recién regresado después de una larga temporada, y sociólogo, autor de un libro que a lo mejor ustedes conocen, que es Genocidio, un crimen moderno. Bueno, lo dejo entonces con los locutores. Vamos a hacer una ronda de exposición por parte de ellos y después le vamos a dar lugar para que puedan hacer preguntas. Gracias. Arranca, Dardo. ¿Empiezo yo? Arranca, entonces. Bueno, es un tema de ustedes. Me acordé hace un ratito que este mes de noviembre cumplí 50 años de periodista. Pasó mucho tiempo y muchas cosas. Y algunas de las cosas aparecen en este relato que voy a hacer a propósito del tema de hoy. Primero les agradezco a las organizaciones, al llamamiento judío y a la corriente judía nacional y popular por esta invitación para compartir con ustedes. Hablo más fuerte. Voy a empezar describiendo dos escenas separadas por 80 años de la Argentina. ¿Se escucha bien ahora? Dos escenas separadas por 80 años de la Argentina. Una es profunda y dramática, la otra cotidiana y me tocó vivirla. La primera no, tan viejo no soy. La primera tiene lugar en 1919, cuando en medio de la conmoción de la Semana Trágica, en que la ciudad de Buenos Aires estalló el conflicto obrero en los establecimientos metalúrgicos Bacena, fue el conflicto obrero más sangriento de toda la historia sindical de la Argentina. Ni el cordobazo, ni ninguno de los otros conflictos que ustedes recuerden produjo la cantidad de víctimas que produjo la Semana Trágica, porque fue mucho más allá de los establecimientos Bacena. Creo que una de las estimaciones dice que murieron cerca de 1.300 personas y 5.000 heridos. Fue el más impresionante en un momento inicial de las luchas obreras, ¿no? De las primeras décadas. Bueno, estalla el conflicto, es detenido el carpintero y periodista judío Pedro Wald. Publicaba el periódico socialista en Yiddish La Unión. Por lo menos ese dato tengo yo. Lo acusan de ser el presidente del Soviet que se iba a instalar en la Argentina en una inminente revolución comunista al estilo de la que un año antes había estallado en Moscú, la revolución bolchevique. Era el primer gobierno de Irigoyen. El radical terciaba más, en más de un caso a favor de los obreros, y claro, la paranoia se apoderó
de las clases dominantes que estaban acostumbradas a 30, 40 años de dominio oligárquico y que de pronto veían un gobierno de la chusma, un gobierno popular, como no había habido antes, masivamente apoyado, y corrientes de izquierda enfrentando a una patronal que no negociaba. En ese momento la patronal argentina no negociaba ni las 8 horas de jornada laboral. Bueno, los policías torturaron salvajemente a Pedro Gual para que confesara su participación en ese complot que era solo imaginario. No había condiciones ni nada preparado en la Argentina para una revolución soviética, para nada. Hubo movilizaciones, Gual fue liberado y después tardó más de una década en escribir un libro que se llamó Koshmar, pesadilla en yiddish, que era el idioma de todo el libro contando aquel episodio. En aquellas primeras décadas, el antisemitismo, que era parte de un nacionalismo oligárquico, claro, frente al aluvión de inmigrantes, millones que llegaron entre 1880 y 1914 especialmente, la reacción de una parte de la comunidad nativa, sobre todo de las clases altas, fue generar un nacionalismo, un odio al extranjero, y los judíos figuraban ahí como privilegiados en la proyección del odio. 80 años más tarde, de ese 1919, hacia el año 2000, visito a Leo Wertheim en su oficina de Catalinas Norte, en mi calidad de director de la revista Tres Puntos. Lo busqué porque en el contexto de la profunda depresión económica de los 2 últimos años de la presidencia de Menem, 1998-1999, fueron terribles años. La gente se olvida, pero había una depresión económica, qué sé yo, en el barrio de La Chacarita, donde yo vivía, en la calle Forest, creo que cerraron como 70 locales, era terrible. Bueno, luego de estos 2 últimos años de depresión económica de la presidencia de Menem y de lo que iba en ese momento, año 2000, de la presidencia de la Rúa, las revistas agonizaban y la nuestra sufría pérdidas enormes. El dueño de la revista, Hugo Sigman, me pidió acercarme a los Wertheim, sus parientes, para conseguir que pusieran publicidad en Tres Puntos, que es lo que permite vivir a la revista, más que la compra de los lectores, es la publicidad. No tengo que explicar que los Wertheim, dueños de la Caja, titulares antes del Banco Mercantil, propietarios de tierras en buena parte del país, son una de las 2 o 3 familias judías más poderosas de la Argentina. Este Wertheim me confiesa en ese encuentro: te voy a poner una pauta publicitaria de 3 meses, pero es todo lo que puedo hacer en una revista de centro izquierda. Yo soy miembro de la Asociación de Criadores de Hereford y te imaginás el lugar incómodo de un judío en un ambiente como ese, me tengo que cuidar. Esto es lo que me dice el poderoso Leo Wertheim. No estoy comparando ni mucho menos las 2 escenas separadas por 80 años, pero sirven como referencia y para mí están cargadas de significados. En la primera, las comunidades judías inmigrantes recientes en el país todavía no estaban consolidadas a través de instituciones firmes. Existía la AMIA, faltaban 15 años, por ejemplo, para crear la DAIA. Las comunidades judías estaban señaladas como una amenaza de disolución de la nacionalidad. Judío y comunista eran vistos como sinónimos, era lo mismo para muchos. En el año 2000 los judíos ya habían consolidado sus principales instituciones, DAIA, AMIA, los clubes, ACOAS, Maccabi, Sociedad Hebraica Argentina, etc. También su izquierda, nucleada principalmente alrededor de la ICUF. Los judíos ya habían sido peronistas y luego se volvieron antiperonistas. Sufrieron los prejuicios del antisemitismo, pero no como violencia sistemática. Integraron y hasta lideraron en ocasiones la llamada burguesía nacional. Piensen en Helbar y Bronner. Y pensando en Helbar y Bronner, que eran 2 artífices de la industria argentina, comparamos con los judíos de la élite de hoy, los Elstein, los Mindlin, los Eskenazi, Marcos Galperín, gente que está más ligada al sector financiero que a la industria. ¿Cómo cambió con el país? Siendo una minoría, menos del 1% de la población, tenían un gran protagonismo en la vida cultural, ustedes lo saben. Algunos, como los Yankelevich y Paloma Efron, Blackie, fueron cuadros estratégicos de la radio y la televisión.
Otros fueron protagonistas en el campo de la ciencia, con un César Milstein, premio Nobel, con un Manuel Sadowski, uno de los líderes de la época de oro de la universidad. Muchos de ellos sufrieron el exilio ante la persecución del dictador Onganía a la universidad. Es cierto que la persecución la sufrían como universitarios antes que como judíos. Quizá un anticipo de lo que sucedería una década más tarde con la dictadura de Videla. Integraron la lista de los desaparecidos en mayor proporción que la proporción de judíos que hay en el país. Equivalen al 5% del total de los desaparecidos si se toman como referencia las 30.000 víctimas reclamadas por los organismos de derechos humanos, y equivalen al 8,86% si se utilizan los 8.960 casos documentados por la CONADEP, cuando la totalidad de los judíos en la Argentina apenas alcanzaba las 300.000 almas, es decir, un 1,07% de los cerca de 28 millones de habitantes que había en el momento de la dictadura. Es cierto que tampoco fueron detenidos por judíos, sino por su militancia en organizaciones o por su compromiso político. Pero ya sabemos que en los campos de concentración de la dictadura los judíos recibían el doble de castigo. Sabemos de la emblemática cárcel y tortura de Jacobo Timerman, pero también sabemos de la indulgencia, por no usar otra palabra, de las élites judías, de algunas de sus instituciones y del gobierno de Israel hacia los dictadores del terrorismo de Estado. La actuación de la DAIA fue cambiando según las circunstancias. Si bien la institución realizó algunas denuncias públicas a través de los discursos de su presidente Nehemías Resniski en las reuniones plenarias de la entidad, al mismo tiempo se buscó silenciar las declaraciones en contra del régimen que hacían las instituciones judías del exterior, especialmente las de Estados Unidos. La excusa que daban era que los judíos argentinos eran los únicos habilitados para hablar en nombre de la comunidad local y que nadie debía entrometerse en esos asuntos sin su consentimiento. Y yo me acuerdo que en Estados Unidos, después de terminada la Segunda Guerra, hubo un brote de antisemitismo muy fuerte y las instituciones judías pedían bajar el perfil. En lugar de reaccionar y de denunciar, le pedían a los miembros de la comunidad judía que bajen el perfil porque si no podía aumentar el antisemitismo. Bueno, hay un comportamiento de las élites judías que no es solo en la Argentina. Los directivos de la DAIA presentaban listas con nombres desaparecidos al ministro de Interior, el general Álvaro Arguindegui, para intentar conseguir información sobre su paradero y nunca recibieron una respuesta satisfactoria. En cambio, sus pedidos fueron escuchados. Para los casos de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, consiguieron que los notificaran sobre los lugares en los que se encontraban presos y además lograron obtener permiso para que distintos rabinos pudieran prestarles asistencia espiritual. Muy bien, esa actitud contrasta con el trato que recibían los familiares de las víctimas cada vez que se acercaban a la entidad, la DAIA, para pedir ayuda. En la DAIA eran atendidos por empleados, muchas veces en los pasillos, que los hacían esperar horas y los maltrataban verbalmente, al punto de que solían repetirles: eso le pasó porque no le dio a su hijo una educación judía. En la gran mayoría de los casos, los familiares nunca más volvieron a recurrir a la DAIA y hasta el día de hoy guardan el dolor y la bronca de haber sido despreciados de esa manera. A esto se le sumó que en 1977 fue secuestrado Marcos Resniski, el hijo del presidente de la institución, y su padre utilizó todos los recursos para rescatarlo y sacarlo 4 días después hacia Israel. Esto produjo un quiebre entre la DAIA y los familiares, ya que pensaron que para los dirigentes comunitarios había desaparecidos de primera y de segunda. ¿Cuál es la versión desde adentro, desde ahí, de la DAIA y los sectores cercanos? Desde el primer momento de la dictadura, la institución se encontró en una encrucijada, ya que por un lado debía hacer algo por los secuestrados, pero al mismo tiempo necesitaba asegurar la continuidad de la vida comunitaria, colegios, sinagogas, clubes, cementerios, y contrarrestar los ataques antisemitas que proliferaron en esos años, por lo que no podía enemistarse con el gobierno militar. Esa es la versión desde adentro. La actitud de los dirigentes de la comunidad, además, está relacionada con la postura de Israel ante ese problema, ya que hizo uso de lo que desde la derecha se califica de diplomacia silenciosa. O sea, buscó salvarles la vida a quienes corrían riesgo de desaparecer, pero sin hacer denuncias públicas internacionales contra la Argentina. Esa actitud fue criticada por muchos familiares y por el periodista Jacobo Timerman. No se cayó la boca porque hubiera
recuperado su libertad gracias a las gestiones que Jerusalén realizó en su favor junto a los Estados Unidos. Siguió protestando y denunciando eso. A esto se sumó que el gobierno derechista de Menachem Begin se convirtió en uno de los principales proveedores de armas de los militares, con negocios que se elevaron a 707 millones de dólares, que serían como hoy 1.650 millones de dólares, algo que también fue condenado por los padres y madres de los desaparecidos. Dicen que Israel logró rescatar y sacar del país al menos a 400 personas judías y no judías que corrían riesgo de ser secuestradas por los militares o estaban presas a disposición del Poder Ejecutivo. Olvidan decir que aquel presidente de la DAIA avaló en un discurso la lucha contra la subversión. ¿Lo hizo por miedo, como sugieren? ¿Lo hizo para proteger a la comunidad? Creo que hay una distorsión. En los casi 140 años transcurridos desde la inmigración masiva a la Argentina, los judíos se integraron plenamente a la sociedad. Surgieron judíos de la élite empresaria y religiosa, judíos militantes en el radicalismo, en el socialismo y los partidos de la democracia, judíos peronistas, judíos combativos integrados a las organizaciones de izquierda, desde anarquistas a PC, trotskistas, maoístas, etc. Rabinos como Marshall Mayer y activistas como Hermann Schiller, que cuando la DAIA conciliaba, ellos iban al frente en soledad. La élite judía se comporta como las otras élites, si no, no sería élite. Sus ideologías son elitistas y se encuadran en la defensa del capitalismo y el odio a sus enemigos. Pretender que la condición judía de un detenido por la dictadura despertaba solidaridad en judíos que integran el poder, más allá de excepciones que pudiera haber por familiaridad, es como pensar que se puede ser parte del poder económico sin comulgar con la ideología del poder económico. Argentina es el único país de América, fíjense, que sufrió 2 atentados contra la Embajada de Israel y la Mutualidad Judía, y es también el país en el cual un referente de las principales instituciones judías está siendo juzgado en estos momentos por su complicidad con las operaciones del gobierno de Menem para desviar la investigación del atentado. Es toda una muestra de que la élite judía del poder elige sus prioridades políticas en el alineamiento con Israel y los Estados Unidos antes que los miembros de la comunidad judía que debe representar. La élite no es lo mismo que la comunidad judía. Ni hablar del triste papel del fallecido fiscal Nisman, que tuvo a su cargo la investigación del atentado a la AMIA, sin avances, y que luego, 12 años sin avance, y que luego acusó falsamente a la expresidenta por el memorándum con Irán, que fue avalado por el Congreso. O sea que calificar de traición a la patria, hay que calificar de traición a la patria a todos los que votaron avalando ese memorándum, y que nunca llegó a entrar en vigencia además, como para aplicarle traición a la patria. Nisman fue avalado por las instituciones judías a sabiendas de que no avanzaban las investigaciones. A pesar de las muchas irregularidades de todo tipo que conocemos de él, y avalaron su denuncia después, y se unieron al PRO, a la UCR y a muchos fiscales, formando una coalición acusadora del gobierno kirchnerista por la muerte del fiscal. Algunos de esos fiscales y jueces que hicieron tanta campaña en contra del gobierno de Cristina Fernández y por Nisman, realmente fueron muy cercanos a los hombres que ahora están siendo juzgados por encubrimiento a la AMIA. Estoy hablando de Molde, estoy hablando de Bonadío, que fueron Sáenz, fueron incluso funcionarios del menemismo en algunos casos. Ese juicio que se está llevando a cabo hace meses está silenciado por los grandes medios. No tenemos manera de enterarnos, pero tampoco salen las instituciones judías a poner el grito en el cielo en los medios diciendo, che, ¿cómo ignoran un juicio tan importante que hizo semejante dolor a la comunidad judía y al país? Entonces, hoy cuando las principales instituciones judías están en manos de ortodoxos y empresarios que han aportado hombres a la derecha gobernante, Rabino Berman, Waldo Wolf, Claudio Abreu, cuando los judíos del poder económico integran el grupo Bilderberg, que junta a los supermillonarios de todo el mundo, y se pronunciaron ya en 2015 a favor de Macri, cuando las instituciones judías hacen mutis por los miles de judíos entre los trabajadores, las pymes y los jubilados a los que el gobierno de Macri está sumergiendo en la pobreza, queda claro que esta no es una cuestión judía, es una cuestión de lucha de clases y de derechos humanos. Gracias.
Bueno, ante todo, buenas noches. Agradezco a la Corriente haberme invitado a esta mesa que comparto con dos queridos compañeros. Y antes de empezar quisiera decir brevemente que siento el dolor y la angustia de todos los argentinos por los 44 marinos que han fallecido en el submarino ALA 44. Los familiares han sido, como siempre, los manoseados, engañados y vituperados, como fue la familia de Santiago Maldonado y como seguramente van a ser con los familiares del mapuche Nahuel. Y por otro lado, también la solidaridad con Milagro Sala, que en este momento está afrontando un nuevo juicio. Dicho esto, voy a tratar de que entendamos el porqué de la conducta y en qué tiene que ver con un hilo de tiempo de nuestras dirigencias. Y me voy a centrar en la dirigencia comunitaria. Es imposible abarcar de Videla a Macri, son 40 años en 15 minutos. Si alguien se anima, le cedo el lugar. Pero de cualquier manera, voy a tratar de llegar hasta donde llego con el tiempo disponible y después cualquier otra cosa me lo pueden preguntar en el momento que hagamos un diálogo con ustedes. Yo creo que tenemos que ubicarnos un poco en cómo ha sido el desarrollo de los judíos durante un tiempo y en qué momento hubo un corte y un cambio en las conductas y en los objetivos de lo que se llaman las élites judías, que no son solamente las de acá, son las de todo el mundo. No voy a ser muy largo en esta exposición, todos saben que los judíos, roto el cepo que tenían a partir de la iluminación, del periodo de lo que se llama la iluminación y el de la emancipación con las leyes napoleónicas que le dieron la ciudadanía a los judíos de Francia, empezó una eclosión, una nueva etapa en la vida de los judíos, y eso hizo que muchos sintieran que la vida comunitaria en sí no les permitía expresar y sentir todo lo que ellos querían expresarse. Y así con el tiempo fueron surgiendo una participación excepcional de judíos en el desarrollo del pensamiento crítico. Y no tengo mucho que nombrar, 3 o 4 para dar a entender la idea que quiero expresar. Y me estoy refiriendo a Spinoza, me estoy refiriendo a Marx, me estoy refiriendo a Freud y a muchos otros que tienen la peculiaridad, no que han sido grandes pensadores de su época, que lo fueron, sino que fueron subversivos con su época. O sea que rompieron con todos los paradigmas habido y por haber de ese momento. Y eso es un aporte impresionante que de los judíos que salieron del gueto, dejaron de ser los parias y se expresaron en la sociedad de esa manera. Ese ciclo dura hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la Shoah y la constitución del Estado de Israel. A partir de ahí, por una serie de factores que tienen que ver con el reagrupamiento también de los judíos de los países, los sobrevivientes de los países que no tuvieron conflictos como los de América, atravesados por la tragedia de la Shoah, ellos mismos han empezado a reagruparse de una manera distinta, a tener una influencia de otra forma sobre su manera de ser. Y por el otro lado, la creación del Estado de Israel hizo que un movimiento que antes de la guerra era minoritario en la comunidad, como el sionismo, se convirtiera en un movimiento mayoritario, aunque no ideológico, pero sí con el apoyo y
casi todos los judíos del mundo. No estaba mal, el problema es que después los acontecimientos fueron por otro lado. Entonces, eso uno podría parecer, es un análisis sociológico, psicológico, de qué le pasó a los judíos y todo, pero esto no se entiende sino volviendo un poco a lo que dijo Jorge antes, que si no hubiera habido una evolución y donde aparece netamente la lucha de clases en los sectores judíos, este cambio que aparentemente es sociológico no tendría sustrato material, no se podría entender. Entonces, acá en Argentina los primeros inmigrantes que vinieron fueron fundamentalmente colonos, estaban en el campo. Ya sus hijos, cuando pudieron, empezaron a ir a las universidades, empezaron a aparecer los judíos que eran profesionales, y hubo profesiones que les facilitaron desarrollo económico, no solamente un desarrollo intelectual o con una habilidad profesional, como puede ser un médico, como puede ser un cirujano, se empezaron a relacionar entonces con en el mundo económico, y a partir del 30, con el surgimiento del radicalismo y la movilidad social que eso implicó, más acelerada durante la época de los primeros dos gobiernos de Perón, donde surgió sí ya una élite económica judía. Todos saben que la Confederación General Económica, que surgió en la época de Perón, la mayor parte de sus integrantes eran los judíos de las pequeñas y medianas industrias que habían surgido en ese momento. Eso es un proceso que siguió después de Perón y se aceleró durante el proceso militar. Durante el proceso militar no es que salió solamente Macri y Paolo Roca y otros más como beneficiarios del proceso. Salieron muchos de los que en nombre de los judíos que hoy, algunos inclusive de los que nombró Jorge, empezaron a emerger. No tenían mucha visibilidad porque ellos mismos, como dijo él, se cuidaban porque todavía no eran admitidos. Huerte, yo lo conozco, hablé personalmente con él, me contó toda la tragedia para poder ser socio del Jockey Club. En la sociedad rural sí, porque caía por el peso de su poder económico, pero en el Jockey Club, bolilla negra. Entonces, pero de cualquier manera se fue desarrollando eso. Por el otro lado, a partir de la creación del Estado de Israel, ocurrieron dos fenómenos. Lo que yo les mencioné, esa retracción, tenía que ver con la instalación y el desarrollo de lo que se llamó la memoria de la Shoah. Entonces, el objetivo intelectual de los judíos dejó de ser participar en el debate del pensamiento crítico y se dedicó toda una serie de libros y de cosas al análisis de la Shoah y de la memoria. Hay unas bibliotecas enteras escritas sobre ese tema, y otros, no digo que no se escribiera otra cosa, pero otros pasaron a un segundo lugar. Y entonces, eso por un lado, y por el otro lado, la creación del Estado de Israel implicó un ascenso del chauvinismo judío, y eso fue utilizado por el Estado de Israel y por las dirigencias de las comunidades donde estaban, todavía habían quedado los judíos, como en Estados Unidos, acá en Brasil, con comunidades relativamente importantes, para instalar unas premisas que hasta el día de hoy siguen. Cualquier pintita, banalización del Holocausto, una crítica a la conducta de un gobierno de Israel, antisemita, antijudío, autoodio, todo lo que ustedes quieran que hay en la bolsa para las calificaciones. Eso fue increciendo, y eso fue fomentado, y eso fue hecho adrede acá con la participación del movimiento sionista
Mundial, con la participación de la agencia judía, etcétera, etcétera. Y llegamos entonces a un sistema de representación, que empezó a reflejar esos cambios en las comunidades judías. Todavía en el año 50, o sea, 2 años después de la instalación del Estado de Israel, acá la izquierda era muy fuerte. En la AMIA, una elección de la AMIA, hubo una elección donde la izquierda fue unida entre lo que era la gente del ICUF y otras organizaciones de izquierda, y ganó la elección. Ganó como primera minoría. Siempre en la AMIA se había respetado que la primera minoría tenía que buscarse aliados en el Parlamento, que era la asamblea del RAT, y constituirse en la comisión directiva de la AMIA. ¿Qué año da? 50-51. Esa cláusula no era estatutaria, era de hecho, era de respeto a la regla de juego entre los que participaban en la vida de la AMIA. En ese momento, por presiones de la embajada, de los partidos sionistas que estaban ahí, no se respetó, y a partir de ahí tomó el monopolio de la AMIA, Abodá, que tenía lo que era el partido, antes se llamaba MAPA, pero es el Abodá de ahora, que tomó el monopolio de la conducción de la comunidad, casi sin continuidad, hasta el triunfo de Beraja en la AMIA, que rompió con el monopolio de los partidos sionistas. Él era sionista, como apoyaba el Estado, pero él nunca militó en ningún partido sionista que fuera, el reflejo o el capítulo argentino de un partido sionista en Israel. Bueno, así llegamos, y más o menos para tener una idea de cómo fue cambiando la composición de la sociedad y cómo fue cambiando también la ideología dominante en el medio de la colectividad, y nos encontramos con que el golpe militar. Entonces yo le voy a dar algunas informaciones, mucho dijo Jorge ya de unas conductas y todo, pero le voy a mechar algunas cosas que quizás no se conocen, o no se conocen tanto. La comisión directiva de la DAIA sabía del golpe, tuvo unas semanas antes una reunión con Macera en la que participó Nehemías. Tuvo una reunión con Macera en el departamento de Jacobo Kovadlov, convocada por Jacobo Kovadlov. Los testimonios, sí, el hermano de Santiago. No. Jacobo. Es el hermano mayor. El hermano mayor. Bueno. Hay contradicciones entre el testimonio oral del que fuera en ese momento el vicepresidente de la DAIA y participó de la reunión, y los testimonios de... ¿Quién? El que fue vicepresidente primero de la DAIA en ese momento, Juan Gurevich. Y el testimonio que es contradictorio de Jacobo Kovadlov. ¿Por qué? Porque Juan Gurevich dice que la reunión la pidió Macera para poner un contacto y empezar todo un tipo de relación que él pensaba continuar después del golpe, pero no porque quería proteger judíos, ni mucho menos, porque él ya desde ese momento estaba en conflicto con el ejército, porque siempre quiso ser la cabeza del proceso que vino con el golpe. Entonces, y en cambio Kovadlov, hay momentos que dice sí se dijo, pero es oscuro en cuanto a quién la convocó,
Pero hay un documento desclasificado de la American Jewish Committee donde él, cuando anuncia y da cuenta de la realización de esa reunión, porque después les voy a comentar algo de lo que es la American Jewish Committee, él habla de my friend, o sea, mi amigo Macera. Mi amigo Macera. En varias partes de ese informe, Jacobo Kovadlov en ese momento era el jefe del departamento latinoamericano de la American Jewish Committee. El American Jewish Committee era una organización de carácter nacional en Estados Unidos, que era un poco la competencia de la Bnei Brit desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos. La Bnei Brit venía de una formación poco sectaria, tipo masónica. En cambio, estos son liberales y siempre estuvieron vinculados al Partido Demócrata, en la buena y en la mala. Siempre actuaron como un apéndice del Departamento de Estado en la época demócrata y en menor medida durante los republicanos, pero siempre actuaron así. Tanto decir que las delegaciones que mandaban acá, yo participé en las reuniones donde los delegados instaban a las distintas comunidades de Latinoamérica a colaborar y ponerse firme con los movimientos populares, contra el chavismo, contra toda la historia. Este siempre lo hicieron. En ese momento, entonces, él manda eso y pone no divulgar top secret. Parecía como los Wikileaks, el documento ese. Igual, era secreto, le contaba la historia verdadera, pero por favor no se la digan a nadie. Igual, él también fue, entonces se supo, se conocía, o sea que no eran, y la dirección de la DRADA, cuando informaron de esa reunión, no lo veían mal, porque consideraban que el país estaba en un caos y que estaría muy bueno que los militares pusieran un poco de orden acá en la República Argentina. Ese es un dato objetivo. En segundo lugar, Kovadlov, Jacobo, un tipo contradictorio, porque en determinadas cuestiones de derechos humanos, acá después tuvo una conducta aceptable, pero nunca se supo muy bien, o por lo menos yo no lo pude definir por una cantidad de informaciones contradictorias para qué lado pateaba. Desde el punto, no porque fuera partícipe de los crímenes de lesa humanidad, ni mucho menos, sino sobre la voluntad de enfrentamiento contra esas actividades. Y entonces vale la pena ver un poquito, perdón el desorden, pero como no quiero volver a repetir lo que dijo Jorge, me voy ubicando en los apuntes que tengo. Uno de los temas fundamentales de esa época era la negación del antisemitismo. Es decir, una cosa es decir, los detuvieron como no por judíos, sino que porque participaban en las formaciones armadas, y otra cosa si no hay antisemitismo como para lavarle la cara al gobierno militar. Son dos cosas totalmente distintas. Y ellos negaron permanentemente el antisemitismo. Y tuvieron una actitud de no sacar la cabeza afuera con la idea de con eso de proteger a la comunidad. ¿Por qué? Porque la actividad de los templos, de las escuelas y todo, en esa época incluso hubo más actividad que en otras épocas, pero claro, porque los judíos que habían perdido contacto con toda una parte de la sociedad que estaba reprimida, que había miedo, había terror, ¿dónde me voy a rebuscar? En el club del barrio capaz que hay un montonero, ahí me voy al templo, me voy a la entidad judía. Entonces la actividad judía en esa época floreció. Entonces eso lo tomaban como prueba de que no había antisemitismo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la concepción que el antisemitismo es romper los vidrios como en la Kristallnacht, romper las lápidas en la tablada
pintar consignas nazis las paredes de las escuelas judías y de los templos, y de vez en cuando agarrar un judío vestido ortodoxo y cagarlo a palo, matarlo a golpe acá en el 11 o en algún otro lugar. Si no había eso hecho evidente, el país estaba fenómeno. A mí me dejan hacer todas mis actividades, yo estoy bien. Eso que tiene que ver con una actitud, inclusive con las tradiciones judías. Desde el punto de vista del compromiso hasta de los profetas con la justicia social, contra los explotadores, tiene poco que ver. Sin embargo, ellos actuaron así. Y esa actuación tiene que ver porque no solamente querían proteger la vida de los judíos, sino que los negocios florecientes que iban haciendo en esa época. Mire, yo les voy a leer, para que ustedes vean cómo un párrafo de Reznicky, cuando él comentaba cómo era la situación y cómo él había manejado la bahía en ese momento. Y dice así: tuvimos éxito en procurar que la vida judía se desarrolle normalmente. Y en ese documento justificaba el golpe y pedía actuar con cautela para que ningún error de juicio con respecto a qué rol tenían los judíos en la sociedad en ese momento pudiera llevar a cosas que perjudicaran a la comunidad. Y le voy a leer un parrafito de Heike Groska en el libro que ella publicó con su experiencia como partisana en Europa, donde se refiere a la actitud que tuvieron la gente en un capítulo ella tiene un libro que se llama La resistencia clandestina, y hay un capítulo que se refiere al Judenrat en ese momento. Y ella dice, hace el siguiente comentario. Ella rememora el discurso de uno de los líderes industriales, Efraín Barash. Siempre ella viene, industrial, no un líder ni siquiera religioso, industrial. Quien defiende la colaboración con los nazis, que defiende la colaboración con los nazis y desestima la exigencia de los jóvenes partisanos que les pedían cortala y vamos a enfrentarnos. Solo con muchas dificultades pude salvar al gueto. Recuerden lo que dice. Sí, lo que pasa es que ya me puse rojo. Repetí la última frase. Yo le leí a usted que Reznicky dijo: tuvimos éxito en procurar la vida judía se desarrolle normalmente. Como la de todo el país, sí, muy normalmente. Y pidió actuar con cautela para que ningún error de juicio perjudique a la vida comunitaria. Total normalidad. Total normalidad. Título Clarín. Sí, señor. Y acá Heike Groska, comentando ese discurso, lo transcribe y dice así: Barash, el industrial, solo con muchas dificultades pude salvar al gueto de la destrucción salvaje que asoló a nuestros hermanos. Nos ayudó nuestro trabajo fecundo y exitoso, nos ayudó todo lo creamos con nuestras propias manos, no la de él, el obrero, él era el dueño de la fábrica y el que negociaba con los alemanes, porque seguramente les vendía pertrecho que los alemanes necesitaban para la guerra, como pasó con la famosa lista con Schindler, que no era judío, pero no importa, el hecho es el mismo, es industrial. No se escucha, claro. Lamento mucho, pero ¿qué quieren que le diga? Tengo que esforzarme porque no hay un... Hay que tener un poco de paciencia. Tengan un poco de paciencia. No, pero de vez en cuando sale Sí. fuerte, ¿eh? Bueno, solo con muchas dificultades pude salvar al gueto de la destrucción salvaje que asoló a nuestros hermanos. Nos ayudó nuestro trabajo fecundo y exitoso. Todo lo creamos con nuestras propias manos. Miren las fábricas, miren la vida organizada. Cada uno de nosotros se gana el sustento y puede sobrevivir. No tenemos muertos de inanición como hay en otros sitios. Con nuestra iniciativa y fuerza de voluntad levantamos de la nada todo esto que nos auxilió
y seguirá auxiliándonos en estos tiempos difíciles de guerra. Pero entre nosotros, recuerden lo que dijo Jorge, que los acusaban de ser subversivos, que no eran judíos, porque no dieron educación judía. Bueno, ahora escuchen esto. Pero entre nosotros hay algunos que llaman a abandonar el trabajo, que incitan al sabotaje y a la guerra contra los alemanes. Hacen propaganda en las fábricas, en las calles, los talleres. Predican ideas ajenas a nuestro sentir. ¿Esa frase le hace acordar algo? El sentir nacional. Yo declaro que esos hombres y mujeres son provocadores y traidores, no pertenecen a nuestro medio. Extirparemos de raíz cualquier provocación que amenace nuestra tranquilidad. Y a los traidores les diremos: váyanse del gueto. Si quieren combatir, háganlo donde les plazca, pero no en el gueto. No sean cosas que luego debamos cargar todos nosotros con la responsabilidad de vuestros actos. A nosotros nos importan las decenas de miles de habitantes del gueto, mientras que ustedes solo piensan en realizar actos heroicos. Si desean dinamitar puentes, cortar cables telefónicos y el telégrafo, allá ustedes. Hagan lo que les parezca bien, pero esto no es asunto nuestro. No nos involucren ni se acerquen a estas fábricas que hemos levantado con el sudor de nuestra frente y en la que depositamos nuestras esperanzas de salvación. Lo esencial es ser paciente, resistir y no dejarse tentar por los provocadores. Si así nos comportamos, puede que logremos salvarnos. Fíjense. ¿De qué gueto estaba hablando? ¿De qué gueto estaba hablando? Del gueto, ¿De cuál de los guetos? No me acuerdo bien, pero creo que en Vilna. El gueto de Vilna. ¿Y este señorito se salvó? Bueno, no sé, la historia no la conozco, ni sé si la conoce. Seguramente que no. El caso que se conoce él pregonaba la sumisión y no enfrentar a los nazis. Y cuando uno se pregunta por qué los judíos dicen que iban tan sueltos de cuerpo al matadero, bueno, estos tipos jugaron un rol importantísimo, porque primero piensen que el judío los veía como el tipo que de alguna manera les permitía comer. Entonces todo lo que los tipos le decían le entraba de alguna manera, y si le dice esto, a lo mejor es cierto, entonces yo voy tranquilo, cuando me convoquen me voy hasta el tren, me subo y listo. Ese es un poco el destino que esta gente le generó a los... Bueno, si quieren más preguntas sobre la etapa de Videla, pueden hacerlas cuando... Sí, Anilevich no era. Anilevich no era. No, ni parecido. Vamos a hacer una ronda de preguntas al final, de todas formas. Vamos a dejarlo. El nombre, pregunta que no escuché bien el nombre y qué rango ocupaba esa persona. ¿De quién? Era un empresario. Un empresario. Sí. Se llamaba Efraín Barash. ¿Y la autora? No, este libro lo escribió Heike Grossman. Heike Grossman era una militante sionista de izquierda que vivía en Israel en la época de la guerra y que la tiraron en paracaídas para ir a ayudar y organizar la lucha guerrillera de los judíos en los territorios ocupados. Y cuenta toda su experiencia organizando y participando en la resistencia judía, no tanto en el gueto, sino que en general en todos lados. Y bueno, ella conocía este episodio y lo relató en su libro. Bueno, por ahora lo dejamos para el siguiente. Bueno, buenas noches, gracias por estar acá. Queda poco que decir con tales compañeros y con tales discursos. Quería centrarme yo en algunas cuestiones comparadas que tienen que ver con el periodo que estamos hablando y con la actitud de algunos
dirigentes de las élites judías. En principio hablamos de élite judía porque estamos acostumbrados a que el discurso oficial hable de colectividad judía o de comunidad judía. Sobre todo en los últimos años se habla de comunidad judía, se dejó de hablar de colectividad para dar la idea que hay una comunión de intereses y de grupos dentro de la colectividad, y esto se ve reforzado en los últimos años con el discurso que Dardo hablaba hace un rato de autodiante, que autodiante, cuando hay alguna crítica, plantean aquellos que detentan el poder dentro de la colectividad y que pretenden un discurso único, porque en realidad no hay autoodio. Lo que hay es una disputa política y hay una lucha de clases, hay lucha entre distintos grupos que expresamos distintos intereses. Del periodo de Videla yo quería destacar dos cuestiones. No toda la dirigencia comunitaria tuvo la misma actitud. El caso de Nehemías Resniski, por ejemplo, que negoció de entrada, inclusive hay un discurso de Resniski en el acto de Yom Ha'atzmaut del año 75, donde compara a los fedayín palestinos con las organizaciones armadas argentinas y habla de la subversión en general. El caso de Resniski, que en el 77 es secuestrado su hijo, la DAIA hasta ese momento tuvo alguna actitud de crítica tibia a la dictadura, pero a partir del 77 y de la negociación que hacen directamente con Albano Arguindegui para salvar la vida del hijo de Resniski, la dirección de la colectividad judía pasa a tener una actitud de complicidad y de silencio. Esto se puede ver muy claramente en un libro que es de una autora que se llamó Gabriela Lotterstein, que se llama Los judíos argentinos bajo el terror, 1976-1983. Ahí ella se expresa con mucha claridad y con casos muy evidentes y con muchos datos acerca de la actitud de la dirigencia comunitaria. Decía que una cosa es la cúpula de la DAIA, de la DAIA nacional, digamos, ¿no?, encabezada por Resniski, y otra muy distinta es, por ejemplo, la actitud que tuvo Luis Jaimovich. Luis Jaimovich fue en el mismo periodo que Resniski era el presidente de DAIA Nacional, presidente de la filial Córdoba de DAIA. Su hija Alejandra es secuestrada, detenida, desaparecida con 17 años. Hay denuncias de que fue vista en La Perla. Y Jaimovich, en vez de hacer lo que hizo Resniski, de comprometer el silencio de la colectividad en la búsqueda de su hija, renunció al cargo que tenía para no comprometer a la colectividad y encaró una lucha con los organismos de derechos humanos. El resultado es muy distinto, ¿no? El hijo de Nehemías Resniski está viviendo desde el año 77 en Israel. Alejandra Jaimovich nunca apareció. Digo esto para empezar a mostrar que ni siquiera dentro de las dirigencias comunitarias la actitud fue la misma. Por un lado esto. Por otro lado, también algunas cuestiones que venía pensando mientras hablaban. Una vieja frase de Marx dice que el ser social determina la conciencia. La postura que tuvieron los judíos inmigrantes, como bien señalaban Jorge y Dardo, era básicamente una tradición inscripta en el pensamiento obrero y socialista, anarquistas, anarcosindicalistas, socialistas. Digo, Jorge nos habla de Pedro Balt y de la década del 10 del siglo XX, pero la primera organización socialista de Argentina fue un grupo de inmigrantes alemanes llamado el grupo Forwards, que significa adelante, y que era un grupo de obreros alemanes, muchos de ellos judíos. Sacaban un periódico inclusive, ¿no? O sea, las primeras
las primeras organizaciones políticas clasistas en Argentina, participaron activamente nuestros antepasados, ¿no? Inclusive hay datos de Nerina Visakowski, que estuvo haciendo un trabajo de investigación en la CGT, descubrió actas, creo que esto lo comentábamos los otros días a la salida del Sindicato del Cuero, que está aquí muy cerquita, del otro lado del Parque Centenario, descubrió actas fundacionales de distintos sindicatos, entre ellos el Sindicato del Cuero, escritas en yiddish, con lo cual, digamos, la presencia de la postura de clase dentro de los inmigrantes judíos era fuerte. ¿Qué fue lo que fue pasando? Bueno, todo el proceso que fue contando Dardo de ascenso social que se fue dando a lo largo de los años, y siguiendo esta cita de Marx que dije hace un rato, el ser social determina la conciencia. Cuando hay un cambio en la posición social, un ascenso social, hay un cambio en la conciencia. Entonces ya los hijos, los nietos, los bisnietos de estos obreros anarquistas, digo obreros porque, como dice Dardo también, hubo muchos colonos, muchas colonias judías, pero no eran colonos los judíos que venían de Europa, sino que eran... Se hicieron colonos. Exactamente, se hicieron colonos por necesidad, porque la mayoría eran obreros industriales, eran artesanos, eran comerciantes, que por necesidad aquí se transformaron en colonos. Por eso digo, personalmente, mi abuelo, por ejemplo, se definía como un linke Mensch, ¿no? Un hombre de izquierda. Viniendo más acá, bueno, el periodo del que voy a centrarme un poco va a ser el periodo de Macri, ¿no? Ya que Dardo tomó el tema de la dictadura. Hay un hilo conductor, como bien decía Dardo, estos judíos que se enriquecieron durante la dictadura militar, cuyo patrimonio fue creciendo en paralelo con los de los grandes grupos económicos y financieros. Al mismo tiempo, uno tiene que pensar, por ejemplo, en Beraja, ¿no? que Dardo nombró, que era el presidente de la DAIA cuando fue el atentado contra la sede de AMIA DAIA, era el dueño del Banco Mayo, por ejemplo, ¿no? Sergio Spolsky, que fue tesorero, creo, ¿no? de AMIA, era sobrino del dueño del Banco Patricios. O sea, se transformaron una fracción de la dirigencia comunitaria, se transformó en capitalistas financieros equiparables a los Garfunkel, ¿no? Se transformaron en parte de la élite financiera detrás de la cual se encolumna toda la burguesía argentina durante la dictadura militar, ¿no? Acá estoy pensando, hay un trabajo de Juan Villarreal, de un colega mío, que es el trabajo de Villarreal es del 74-75, se llama Los hilos sociales del poder. Es un trabajo bastante interesante para pensar la dictadura militar. Villarreal dice que se produjo un proceso de heterogenización por abajo y homogeneización por arriba. Dice que históricamente la clase obrera argentina había sido homogénea y las clases dominantes heterogéneas, y que lo que hace el disciplinamiento social que provoca la dictadura militar es la atomización por abajo, la heterogenización por abajo y la homogeneización por arriba, detrás de la fracción más concentrada de capital financiero, que es quien dirige el proceso de acumulación económica de Argentina desde la dictadura militar para este lado. Como decía, la colectividad judía argentina, los judíos de Argentina, no somos ajenos a la sociedad argentina. Por el contrario, por eso una parte de la élite comunitaria se transforma en una parte de la élite de la sociedad argentina. Al mismo tiempo, el dato que tiraba Jorge acerca de la proporción de judíos desaparecidos habla
de la postura histórica que tienen la mayoría de los judíos, no solo en Argentina, sino en el mundo entero. La dictadura militar no tuvo una política sistemática de persecución al judío, no hubo una política antisemita de la dictadura. Sí están los testimonios de que si eras judío en los campos de concentración de la dictadura argentina te iba a ir peor que si no lo eras. Pero básicamente los judíos que van a los campos, que son llevados a los campos de concentración de la dictadura, no son llevados por judíos, sino son llevados por su militancia y su compromiso social. Esto quería decir, ¿no? La alta proporción en relación a la población total de jóvenes judíos habla del alto grado de compromiso militante de los jóvenes judíos de la década del 70 con las causas populares. Creo que la explicación es esa. Tanto es así, Pablo, que hago una interrupción un segundo, que hay testimonios de detenidos desaparecidos del Pozo de Banfield que decían que General Camps tenía una foto de Sharon atrás del escritorio. ¿Sí? Entonces, la foto de General Camps detrás del escritorio. Perdón, de Sharon atrás del escritorio. Perdón. Esa es una admiración castreña. Siempre Está bien. Yo hice Ahí el servicio militar en Magdalena. los militares... Y el héroe en Magdalena era allá. Moshe Dayan. Moshe Dayan era el héroe. Yo veía esa contradicción terrible, pero era una cosa de terror. Lo que pasa es que tienen que entender la guerra de los 6 días. Se estudia en las academias militares. Exactamente. Pero el tema es que en esta época que estamos hablando, el judío, judaísmo, la comunidad judía, como bien decís vos, no era el enemigo oculto. Y la derecha siempre viene, el neoliberalismo, los conservadores, la derecha acérrima de la época, siempre apunta, como en aquella época en Alemania, que sí que fue el judío el enemigo oculto, apresta todos los cañones hacia ese objetivo. Y aquí, como bien dijiste, no fue el judío elegido, sino que fue doblemente castigado por ser judío, pero no por haber organizado eso. Y ahí está el tema de la Dalia. Si la Dalia lo habrá visto bien claro eso. Es decir, yo siempre digo que no hay neoliberalismo sin traición, pero es verdad eso. En ese momento la Dalia habrá pensado, no somos, ni queremos ser el enemigo oculto en este momento. Entonces que apunten los cañones hacia, en ese momento, a las protestas sociales, el tema de la dictadura, la resistencia. Héctor, no te quiero interrumpir, pero cometí el error yo de interrumpirlo a Pablo. Lo dejamos terminar de exponer y después seguimos. Y pido disculpas por haber tirado yo la primera piedra. Igual esto que dijiste me da pie para hablar de algunas cuestiones que están en el libro de Gabriel Lotterstein. Por ejemplo, una cosa la dijo Dardo. La DAIA le pedía a sus organismos hermanos de otras partes del mundo, al American Jewish Committee, etcétera, que no denunciasen a la dictadura militar en los foros internacionales porque los judíos en Argentina no eran perseguidos y las denuncias podían generar una reacción de persecución. Digo, en el mismo tiempo hacían campaña en contra de la Unión Soviética por la situación de los judíos soviéticos, digamos, o sea, doble vara ahí también, ¿no? Viniendo un poco más para acá y contando un poco la historia reciente, esto involucra con Dardo, tuvimos el honor de militar codo a codo en el armado del llamamiento argentino judío. El proceso que se da para armar el llamamiento argentino judío es una especie de reacción de sectores de la dirigencia comunitaria y de la colectividad que venían hacía rato tratando de mostrar que había otra voz judía. El momento, creo que culminante de la decisión de armar algo
se da tras los intentos de armar una lista para las elecciones de AMIA, que se pierden, o sea, no es que se pierden, sino que Berman le da los votos a los sectores religiosos, y por primera vez en 100 años de existencia de la colectividad, los sectores laicos pierden la dirección. Ahí se había armado una lista donde confluían Confluencia, Licuf y... ¿Querés que te la cuente? Ahora después te lo voy a preguntar yo después. Una vez que no se llega al gobierno de la AMIA y ocurre, recuerdan que en una reunión de ideas, en un coloquio de ideas, le agarró una especie de ataque histérico a Daniel Sapsay, exigiendo que Cristina muestre el título. En ese momento, y ante la vergüenza, se decide salir a la palestra con una institución que va a hacer el llamamiento con posterioridad. Ya se había armado el documento, había consenso para largarlo en marzo, y ocurre lo de la denuncia de Nisman, y bueno, se toma la decisión ahí de salir adelante con el documento. El documento es rápidamente receptado, se esperaba en total unas 400 firmas más o menos, y en la primera semana hubo 700 firmas de adhesión, con lo cual nos dimos cuenta en ese momento que el llamamiento venía a cubrir una necesidad y que existía realmente ese sujeto al que queríamos interpelar nosotros. Bueno, no quiero extenderme mucho en el análisis de lo que la mayoría de ustedes conocen, ¿no? La actitud que han tenido AMIA y DAIA desde el atentado contra su sede hasta la fecha, ¿no? El tema de que esté procesado el presidente de DAIA, Rubén Beraja, por participar del ocultamiento de los autores del atentado, dice mucho de quiénes son estas personas. Después hay otros episodios que no son menores, pero tal vez con tantas cosas que han pasado han quedado relegados de la conciencia. Uno de ellos es allá por el 97 o 98 hubo un discurso de Adriana, ¿cómo se llama la familiar? Se me fue el nombre. ¿Adriana Calvo? No de Burstein, Adriana Malamud, no fue. Diana Malamud. Un discurso muy duro de Diana Malamud en el acto que fue repudiado, fue la presencia de Menem, fue repudiada ahí, chiflada por la gente. No fue de Diana Malamud, fue de Laura Ginsberg. Y en esa misma noche Beraja fue reptando a Casa Rosada a pedirle disculpas a Menem, ¿no? Eso también habla de cierta participación de otros personajes como Servilleta Bonadío, por ejemplo, ¿no? Que ahora está procesando a Cristina por encubrimiento por el tema del atentado, del memorándum, y en su momento fue denunciado por memoria activa, por cajonear la causa del encubrimiento, justamente, ¿no? Por encubrir el encubrimiento. Y estos personajes como Moldes, bueno, ahora se me escapa el nombre del que era jefe de seguridad en Boca, Stornelli, todos estos que estuvieron en algún momento vinculados a la causa y que tuvieron la misma actitud que Mullen y Barbaquia también, ¿no? De dormir el expediente, de dormir la causa. Elevaron a Nisman, que tampoco hizo nada, que fue el sobreviviente, porque había 3 fiscales. Esto también la gente olvida. Había 3 fiscales en la época de Galeano: Mullen, Barbaquia y Nisman. No sé por qué negociación Mullen y Barbaquia fueron denunciados y están procesados por encubrimiento, y Nisman zafó de eso, y no solamente zafó, sino que quedó a cargo de la Fiscalía Especial
en 10 años no hizo absolutamente nada. Era una fiscalía especial, exclusiva, para investigar... la de mayor presupuesto. La de mayor presupuesto. Alucinantemente más dinero que cualquier otra. ¿Cómo voy a viajar a Miami sin guita? Además con los antecedentes que ya tenía, ¿no es cierto? Para el tema de tablada. Y bueno, digamos, aquí vemos una trama de complicidad que habla muy a las claras de que no hay, bueno, como dijo Dardo bien, la actitud que tiene el gobierno actual, el gobierno nacional, en relación a los familiares de los 44 marinos perdidos en el mar, de Santiago Maldonado, del chico Nahuel, etcétera, es la misma actitud que ha tenido la dirigencia de la colectividad en relación a los familiares desaparecidos que iban por ayuda, y es la misma actitud que ha tenido la dirigencia comunitaria en relación a los familiares de las víctimas del atentado contra la sede de AMIA. Recordemos que en el año 2012, ahí sí todos ustedes coincidirán, Sergio Burstein habló muy críticamente del rabino Berman, y al mismo tiempo habló, también esto se olvida, muy críticamente de Luis Delía. O sea, no es que fue hacia un solo lado, sino que pegó a diestra y a siniestra, y esto fue aprovechado por la dirigencia de la colectividad para bajar del podio a los familiares, hacer 1 o 2 años de atentado, de actos de conmemoración del atentado sin familiares, apropiándose de ese lugar, que es propio también, y ahora voy a hablar de eso, del discurso de la victimización que utiliza los sectores dominantes dentro del judaísmo, y luego poner familiares que no eran representativos de nada, porque había 3 agrupaciones de familiares que eran 18J, Memoria Activa y APEMIA, y en cambio hizo subir, hablar a familiares como Luis Chichesky y Sofía Guterman, que no estaban enroladas en ninguna de estos organismos y que respondían a esta dirigencia. Por otro lado, me gustaría también traer a colación un libro del historiador ítalo-francés, podríamos decir a esta altura, porque hace muchos años que vive en Francia, llamado Enzo Traverso, que se llama El final de la modernidad judía, historia de un giro conservador, es el subtítulo. En ese libro Traverso cuenta esto que yo dije al principio, ¿no? El ser social determina la conciencia, el cambio de ser social que sufrieron mayoritariamente las dirigencias de las colectividades judías en todo el mundo, porque este proceso que vemos acá es global, y cómo, digamos, y esto tiene que ver con cómo se construye el discurso hoy de las dirigencias comunitarias, es una mezcla de victimismo masoquista y agresividad psicópata hacia la crítica, ¿no? Digo perdón a los psicólogos, digo agresividad psicópata porque aprovechan la victimización para atacar y ponerse en el lugar ese de víctima y decirle a los demás, vos sos malo, me haces daño porque sos antisemita, por cómo pensás. Un planteo que hace, me gustaría terminar con esto, ¿no? Un planteo que hace Enzo Traverso, que tiene que ver con la etapa actual que vivimos, es, Traverso se pregunta, en el año 2005, por primera vez, se hace un acto de conmemoración a las víctimas de Auschwitz, que ese es otro tema, porque se conmemora la liberación de Auschwitz, pero los invito a que busquen, hay un trabajo en las redes sociales de Jack Fuchs, que se llama Auschwitz nunca fue liberado, donde él relata, dice, una acción de liberación es una acción militar deliberada con el objetivo de tomar
un objetivo militar. Eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que los nazis dejaron a los prisioneros, se llevaron a la mayor parte de los prisioneros a la marcha de la muerte, abandonaron los campos, y los aliados que iban avanzando de un lado y los rusos que venían avanzando del otro se encontraron, entre comillas, los campos, ¿no? Pero bueno, haciendo esa salvedad, ¿no?, que tiene que ver también cómo se construye el discurso memorial del mundo. Traverso se pregunta, ¿cómo es que en el 27 de enero de 2005, en la primera conmemoración que hace Naciones Unidas en las puertas de Auschwitz, estaba sentada la plana mayor de los principales responsables de los estados de excepción actuales? Estaba sentado, por ejemplo, Angela Merkel, estaba sentado, en ese momento estaba George Bush, era presidente, estaba sentado Nicolás Sarkozy, estaba sentado Benjamin Netanyahu, entonces Silvio Berlusconi. Entonces dice, ¿cómo es posible que quienes hoy en día son los principales responsables de los estados de excepción estén ahí? Entonces él hace toda una construcción interesante que tiene que ver con esta construcción del discurso que utilizan las dirigencias comunitarias, donde hay una apropiación del lugar de víctima para justificar la perpetración de delitos hoy en día. Es interesantísimo este movimiento, ¿no? Y es una reflexión, un aporte realmente interesante de Traverso. Bueno, que quería decir con respecto a lo que estaba diciendo Héctor hace un rato, hablaba del enemigo oculto. Este proceso no tenía, en ese caso, la necesidad de generar ese enemigo, porque ya había construido el enemigo. El enemigo se construye, ya lo tenía. Entonces, no necesariamente tenía que volcarse hacia el antisemitismo, tenía otro enemigo construido y amado. De hecho, lo que dice Traverso en este texto que yo cito, en el libro, bueno, voy porque no sé si lo han leído los demás, que las élites judías, como se incorporan a la élite mundial, hoy en día el Estado de Israel está integrado al Concierto de Naciones y las élites judías están integradas a las élites dominantes en cada lugar, ya no necesita ser antisemita, digamos, ¿no? Ahora tiene a los musulmanes. Apropiarse de la calidad de víctimas de terror. Porque esta ni es. Quiero comentar algo, lo que dijo Víctor. Es cierto que los judíos como judíos no eran un objetivo, porque no tenían que construir un enemigo. Pero ocurre lo siguiente, hay que entender un poco la mentalidad de los cuadros militares y toda una historia, de todo lo que venía como bagaje de su caracterización de clases, como que eran todos los familiares de una casta que venían incluso de gente que era terrateniente y se consideraban patricios, los dueños de la patria. Porque ustedes se recuerden cuando uno dice el ejército está ante la patria. ¿Cuántas veces lo dijo? El ejército nació antes que la patria. Lo han dicho. ¿Por qué? Por el famoso tema de las invasiones inglesas. Hicieron esos regimientos y todo, que el ejército estuvo antes que la patria. El tema es así. ¿Por qué a los judíos les dieron el tratamiento que le dieron? ¿Tenían alguna necesidad especial para hacerlo? ¿Qué beneficio tenían todo eso? Bueno, yo leí varias cosas y hay algunas explicaciones que me parece que pueden apuntar un poco a qué se debió ese tema. Aparte, digamos, del antisemitismo primitivo y tradicional que traían de generaciones, la casta militar, había un tema que ellos tenían una contradicción tremenda. Por un lado, eran admiradores del ejército, la Fuerza de Defensa de Israel, y además tenían un gran
aprecio por las relaciones que tenían con Israel porque les daban armas. Entonces ellos no iban a hacer nada a nivel de ataque institucional, porque no querían poner en riesgo ninguna de las cosas que a ellos les convenían. Pero ¿qué pasaba? Ellos tenían una gran incógnita. Los militares preparados para la lucha antisubversiva, etcétera, etcétera, tenían una formación donde ellos leían y los formaban con todo cómo funcionaba toda la ideología de la izquierda, porque ellos tenían que saber cuál era el pensamiento de la izquierda, cómo se organizaban y todo lo demás para combatirlo. De la misma manera que hubo una serie de curas que empezaron a leer a Marx, a ver cómo podían hacer para sacar al Partido Comunista y pasárselo a la democracia cristiana en Europa, los famosos curas obreros. Ellos tenían una gran incógnita porque venían con la idea, todavía que venía de antes, del plan Andinia, de la conspiración judía internacional, todo los protocolos, toda esa historia. Entonces, cuando ustedes fíjense las preguntas que le hacen a Timerman padre, el interrogatorio, donde le entran a preguntar todos estos temas que vienen de ese bagaje ideológico. Y le empiezan a hablar del rol del sionismo en las preguntas y todo lo demás. Y yo creo que ellos, en los interrogatorios en las clases, es la ignorancia sobre el judío real, hay un miedo inconsciente que les generaba esas cosas y por eso se ensañaban más con los judíos. No solamente por eso, está también en la parte del antisemitismo primitivo y digamos de la vieja Europa y todo lo demás. Pero ellos tendrían que pasar el tiempo seguro combatiendo a las formaciones de izquierda que a los judíos porque no las conocían, en lo que ellos creían de los protocolos de Sion y todo eso. Bueno, otra cosa que es interesante también, que viene a cuento justamente con esto de Videla a Macri. Hay una película de Gabriela, creo, La construcción del enemigo, donde trata justamente el tema de, en la época del proceso, la chiquita, los padres matan en Uruguay y la utiliza la revista Para Ti, el señor Constancio Vigil, para crear toda una fábula de cómo los padres querían salvar al mundo y abandonaban a sus hijos a la buena de Dios. Y Alejandrina Barri es el caso de... ¿Cómo? Es el caso de Alejandrina Barri. Exactamente, Alejandrina Barri. Y esto, traído a esta época, con el blindaje que hay en los medios de comunicación y cómo construyen toda una posverdad con la que nos están comiendo la cabeza, nos están postrando a mucha gente en la pobreza y en la miseria, esto tiene mucho que ver con eso, lo del proceso y los medios de comunicación, el hoy y los medios de comunicación, cómo están trasladando la cabeza a la gente y cómo están haciendo que ya no piensen, crean. Ayer me llamaron de la UNDAP para hablar, porque mi cátedra se llama Genocidio y Memoria, para hablar de la construcción del otro justamente en la etapa actual, que es exactamente igual la construcción del otro para justificar el exterminio como durante la dictadura militar. Es peligrosísimo lo que están haciendo. Una cosa que quería comentar, estaba pensando mientras escuchaba, estamos pensando en la élite, en cómo opera la élite para construir consenso en el conjunto de los judíos que no integran la élite. Y algunas viñetas personales me ayudan a veces a pensar. Cuando yo tenía 17 años, mi cuñada, que tenía 20, y que hacía una militancia sionista en la facultad, sionista socialista, trataba de persuadirme de que los judíos, la única salida que tendrían a futuro, después de vista la experiencia del Holocausto, era fortalecer su propia patria, ella lo pensaba en términos de patria judía, claro, irse a Israel. Esa era la salida. Estaban las imágenes de que los judíos no podían dejar de ser agresivos como Estado en Israel, porque si no los arrojaban al mar.
Mi papá, otra imagen de esa época, mi papá, judío obviamente, me decía que el comunismo es un cáncer y el peronismo es un cáncer. Es decir, una tradición que prendió en muchos judíos, en clase media, de antiperonismo, y una imagen de que el judío solo tiene refugio, es decir, que en última instancia el judío no es argentino, aunque sea argentino. Estas operaciones intelectuales instaladas en muchos miembros de la comunidad judía, obviamente son utilizadas por las élites para desnacionalizar el judío que piensa en términos, yo soy argentino y por lo tanto me preocupan las cuestiones nacionales y populares, se encuentra con ese otro discurso: no, vos sos judío, el único lugar donde vas a estar a salvo es en Israel. Y Perón era un fascista y todas esas historias, me parece que van confluyendo en muchos sectores judíos para que escuchen y reciban la resonancia del discurso de las élites judías. Es decir, que uno siempre tiene que mirar no solo lo que hace la élite, sino qué le pasa al conjunto de la comunidad que está recibiendo ese tipo de operaciones, como para aceptarlas, como para darles consenso y acompañarlas. Es importante mirar también ese costado de lo que está instalado entre los judíos desde hace mucho tiempo. Quiero contarles, después le damos la palabra al señor, gracias. Yo no veo no, quiero hacerle un comentario. Cuando yo vi el título de la serie judía, me dije: ¿qué son las élites judías? Son los dirigentes de las instituciones, son los grandes capitalistas judíos. Fíjate de que no somos sordos. Pues vamos a hacer una cosa, bueno, voy a decir como antes, los sordos a la izquierda, para poner cerquita. No, bueno, yo lo que les quiero decir lo siguiente. Evidentemente, hoy cuando hablamos del gobierno de Macri, decimos atendido por su dueño el país, porque antes tenían gerentes. Bueno, los judíos, los dirigentes de la comunidad judía ahora son gerentes, los dueños son los que la plata. ¿Por qué son los dueños de la plata? Peraca, por ejemplo, le ponía plata a todos los templos, a todos lados, los sostenía y todo, y con eso ganaba la elección. Puntero, nada. Porque tenía el banco detrás. Ahora, las instituciones tienen problemas, incluso después del atentado, el tema de la seguridad y todo lo demás, cuesta mucha guita, las necesitan recaudar. Entonces aparecen los Mendes, los Einstein, todos los tipos que ponen plata, pero ponen plata y ponen condiciones. Aunque no lo digan, no lo verbalizan, ninguno de las direcciones de las entidades centrales se va a animar a hacer una crítica donde esté involucrada, por ejemplo, las tarifas, por decir algo, ¿no? Ya que estamos hablando de este tema, de Mindler y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? No siempre fue así. Yo quiero darles un pequeño ejemplo de cómo eran las comunidades, cómo era la dirigencia judía años atrás. La DAIA, ustedes saben, se conformó en el año 1935, fue una reacción, digamos, ante el avance del nazismo acá, en la República Argentina. Las diferencias que siempre en el momento... Contá que en el Luna Park se hizo... Sí, bueno, los actos con toda la parafernalia nazi, el acto nazi con la más grande del mundo selvática, la fue bandera, como si fuera un acto que se hizo en Alemania. Bueno, pero yo les quiero decir lo siguiente. En el 38. Lo que siempre se hablaba de eran las diferencias insalvables entre la izquierda y la socialdemocracia y con sectores sionistas, que todo el mundo sabe que en Alemania Hitler subió porque la izquierda no tuvo la capacidad de unificarse, los socialistas y los comunistas perdieron la elección. Bueno, después de esa experiencia, desde el comité vino la política de la unidad popular. Entonces los sectores de la comunidad nuestra, que
eran afines al Partido Comunista acá, empezaron a buscar consensos para buscar la unidad de todos los sectores con el problema específico que tenían los judíos, que era el problema del antisemitismo y el auge del nazismo en la República Argentina. Entonces en el año 35 se constituye la DAIA, cuyo objetivo era la lucha contra el nazismo y el antisemitismo. Hoy el objetivo de la DAIA, chao. Defensa de la memoria del Holocausto, y cualquiera que me dice algo es un tipo que la banalizó, inclusive cuando el hecho no existe, como pasó con el tema de la entrega de los premios periodistas con el incidente con Leuco. No había, no dijo nunca nada, pero ellos sacaron un comunicado que tuvieron que salir de vergüenza. Perdón y disculpo, una vergüenza, la responsabilidad con que actuaron. Entonces, en esa época se consigue la unidad, en la DAIA estaban todos los sectores políticos que había en la comunidad, estaban representados. Poco tiempo después, 2 años después, o un año después, se produce un llamamiento de una serie de factores políticos que constituyeron el Comité Argentino contra el Racismo y el Antisemitismo, que hicieron un congreso un año después y constituyeron una dirección que estaba a cargo del doctor Emilio Troise. Y le voy a leer algunos nombres para que vean el grado de unidad que se había conseguido en ese Comité contra el Racismo y el Antisemitismo. Lisandro de la Torre, Mario Bravo, Arturo Frondizi, Arturo Illas, Julio Anoble, Emilio Troise, Carlos Sánchez Diamonte, Diego Luis Molinari, Benito Marianetti, Américo Jordi, Enrique Dickman, Isidro Odema, Julio Anota, Santiago Fassi, Emil Mercader, Ricardo Balbín, Rodolfo Alonso Alfaro, Ernesto Laclau, Deodoro Roca, César Tiempo. Hace mucho que anda jodiendo Duclos en la política argentina. Deodoro Roca, César Tiempo, Sisto Pondal Río, Jorge Luis Borges, José Peco, Isaac Coren y Arisa Moró de Justo. ¿Ustedes se dan cuenta lo que es eso? Bueno, ¿qué pasó? Un año después hicieron un congreso. ¿Quién se cree que mandó delegados y participó y saludó afectuosa y calurosamente la constitución del Congreso? La DAIA. ¿Quién? La DAIA de esa época. Y junto con la DAIA hebraica, que era posiblemente una de las más progresistas y una de las principales, y el sector sionista de los partidos de izquierda sionistas. Fueron y participaron. Y en ese momento el delegado que mandó la DAIA se llamaba Nicolás Rapport y tuvo un discurso de barricada, apoyando y hablando de la unidad y la integración de los judíos. Yo no lo voy a hacer por el tiempo, lo tengo acá en la parte del discurso, no vale la pena. ¿Podemos seguir con una pregunta para no dejar a nadie? Ahí atrás hay alguien que iba a hacer. Lo que pasa es que no lo vemos acá con la columna. No lo ves con la pregunta. ¿Quieres hacer una pregunta? Quiero hacer una pregunta. No. Mi nombre es Dardo Cruzat. Nosotros venimos en representación de la Corriente Judía Nacional Popular de Israel. Comanda el compañero Sileta, Diego Sileta Berkovich, y quería señalar que existe en nuestra construcción un paralelismo con lo que tratamos de construir acá. ¿Por qué? Nos juntamos en Israel, en la ciudad de Beersheba, del año 2008, un grupo de compañeros provenientes de diferentes experiencias aquí en Argentina, compañeros argentinos, como el compañero Salvo Gondler, que venía de Montoneros y que fue toda su familia secuestrada, el compañero Abel Bellinger, cuya esposa también fue secuestrada en Bahía Blanca, eran actores. Él estuvo 3 años disfrazado de indigente en el Jardín Botánico para salvar su vida, provenida del PRT. Mi compañero Diego Sileta Berkovich era brigadista de la FEDE en Nicaragua, de la Brigada San Martín. Y quien les habla
con una experiencia militante de más de 20 años en el Partido Comunista, fui desaparecido, mi caso fue presentado por Germán Schiller ante el juez Garzón, y era curioso porque, siendo militante comunista, yo me preguntaba en ese momento por qué me torturaban por judío. Sentía semejante cuestión, pero bueno, en ese momento me hizo tomar conciencia de algunas cosas. Fui fundador de la primera comisión interna del Banco de Bencom, en la que estuve 20 años, fui dirigente bancario, y bueno, y las circunstancias de la vida me llevaron a ir a Israel. Primero estuve en Brasil, milité con Lula, en la asunción de Lula, en el PT, en una ciudad que se llama Itajaí, donde metimos un prefecto, el prefecto fue un intendente, se llamaba Rodrigo Castori, doctor Rodrigo Castori, con una agrupación dentro del PT que éramos marxistas socialistas, por ponerle un nombre. Y las circunstancias me llevaron a Israel, y con estos compañeros en Beersheba formamos lo que fue la agrupación social y sindical Fuerza Latina, donde empezamos a agrupar compañeros latinoamericanos sobre la base de que nos encontramos que había una injusticia social y laboral profunda, producto del neoliberalismo que gobernaba Israel. Creamos una organización sindical alternativa, ya que la Estadrú, la sindical de Israel, la burocrática, no patronal. Entonces creamos una organización sindical que se llama Coa Lotbim, todavía existe, estamos en la construcción y tiene más de 40.000 afiliados y 30 comisiones internas en todo Israel. Implementamos luchas que no conocían en Israel, porque este sindicato, ¿sí? Esta central obrera alternativa, que fue una copia de la finlandesa, en cuanto a su organización, o sea, democracia directa, dirigíamos junto a etíopes, rusos, árabes israelíes, o sea, la sociedad obrera y popular israelí, y donde nosotros dentro de Fuerza Latina, con una militancia de más de 200 personas latinos, la mayoría argentinos, en Israel hay más de 100.000 argentinos, y donde también existe la lucha de clases y la lucha de ideas, y conformamos esta central obrera y impulsamos métodos de lucha desconocidos hasta ese momento. Corte de ruta, con quema de neumáticos, toma de fábricas. Teníamos, por ejemplo, a Diego Sireta, que fue delegado de la Textil Castro, una empresa de más de 5.000 obreros, conducíamos la comisión interna, fue despedido, atentaron contra su vida. Y bueno, y tenemos muchas historias de lucha como la Universidad de Beersheba. Los estudiantes apoyaban a la Coa Lotbim y todavía la apoyan. Nosotros nos consideramos, dentro de esta central obrera, los latinos, como una organización nacional, popular y revolucionaria. Entonces nos planteamos quién era el sujeto social. Indudablemente la respuesta era la clase obrera israelí, que eran aquellos que estaban relacionados con los medios de producción, ¿sí? Y que eran explotados y que iban a luchar hasta las últimas consecuencias contra el sistema, porque no tenían nada que perder, son los que menos tenían que perder. Tuvimos una discusión dentro de lo que era la izquierda dentro de Israel, diferentes ópticas. Nosotros, en principio, individualmente nunca fuimos sionistas, pero nos dimos cuenta que luchar dentro de Israel junto a la clase obrera israelí, teníamos que darle un concepto al sionismo diferente al que existía. Entonces consideramos que era el movimiento de liberación nacional del pueblo judío que se expresaba en la construcción del Estado de Israel, pero que era el impulsor, tenía que ser el impulsor de la lucha de clase dentro de Israel y de la lucha por una sociedad diferente, sin explotados ni explotadores. Cuando hablo de explotadores, hablo tanto judíos como árabes, porque los árabes israelíes también tienen cadenas de hoteles y tienen industrias y explotan tanto a judíos como árabes. Entonces, la división, lo que nos divide dentro de Israel, no es ser judío, ser árabe, ruso, etíope, sino dónde nos paramos frente a la explotación. Y ahí está la lucha de clases. Hoy,
existe una organización que se llama Tribu 13, que comanda el compañero Diego Sireta, que se propone la lucha dentro del ámbito político. Pero es una de las organizaciones. Otra de las organizaciones en la cual participamos es Enemigos por la Paz, junto a un sector palestino donde está, por ejemplo, el embajador ante América Latina, donde hay ex generales, donde hay ex ministras de Cultura. Bueno, tengo una pregunta. El otro día estábamos para hacer una charla. ¿Tuvieron algún atentado donde murieron 3 personas? Se iba a hacer una charla en Yafo, que es el sur de Tel Aviv, donde la mayoría de los habitantes son de origen árabe, y en el momento previo a esta charla hubo un atentado donde se voló todo un predio al lado donde se iba a hacer esta charla, murieron 3 compañeros, 5 están heridos. ¿Creen que tuvo que ver con ustedes? ¿Cómo? ¿Tuvo que ver con ustedes? Nosotros consideramos que sí, pero no tenemos pruebas. Tampoco sabemos de dónde vino, si del fundamentalismo islámico, ¿sí?, o del fundamentalismo israelí. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Diego me había hablado de eso. Bien. ¿Por qué digo que existe un paralelo en la construcción de esta corriente? ¿Por qué adherimos a esta corriente? Porque primero lo consideramos. Te interrumpo un segundo, me está pidiendo Jorge. Podemos agradecerle también que compartan con nosotros y que representen. Seguro, porque invitamos a sumarte, bueno, ya digo que había sumado un poco. Diego me habló de este encuentro, por eso estoy viviendo en la Argentina desde el 2011 y no me pienso ir a Argentina. Permíteme un segundo, lo vamos a despedir. Gracias. Le mandás a Salo un fuerte abrazo. Salo está muerto. ¿Cuándo murió? Se murió hace 3 años. No sabía nada, con razón no me contestaba los mails. Lamentablemente se murió un compañero inigualable. Un segundo, militamos juntos en La Plata. Sino porque esta convocatoria tan amplia que tuvimos hoy es gracias a su editorial del día de la fecha.